Kiriko es uno de los héroes más fuertes y amados de toda la historia de Overwatch, por lo que en este video te contaré su lore, explicaré de forma básica cómo funcionan sus habilidades y veremos unas cuantas curiosidades del personaje. Pero, ¿por qué es amada por los jugadores? No sé. Esto se debe porque sus habilidades son bastante OP a comparación de otros personajes de soporte. La pobre muñeca fea. Y a pesar de ser uno de los personajes más recientes, Kiriko se ha ganado el corazón de la comunidad de Overwatch 2 por su carisma y su curiosa cercanía con Genji y Hanzo, aparte de ser usada principalmente por los pros, tras ver que pueden hacer instakills apuntando a la cabeza. De menos ellos siguen el consejo de Thanos. Debiste apuntar a la cabeza. Pero antes de contarte su origen y su trasfondo, me presento. Hola, yo soy Liliana Sofía, tu youtuber trans de confianza, fanática de Overwatch pero hater de Blizzard. Nos despertamos bravas, Y en esta serie de videos te voy a compartir todo lo que se sabe acerca de estos personajes de este gran y fantástico videojuego, y al mismo tiempo desastroso. ¡Eso es verdad! Por lo que una vez dicho esto, comencemos. Kiriko viene de una familia protectora y guerrera que ayudó a defender a su pueblo por generaciones junto al clan de los Shimada, tras dominar las artes marciales y su conexión con el espíritu del zorro, conocimiento que Kiriko pudo heredar de su abuela tras enseñarle cómo usar sus poderes curativos. ¡Ay, qué lindo! ¿Ya ven por qué amamos a las abuelitas? Son sabias. Depende. Aparte de que su madre y padre estaban involucrados directamente con el clan de los Shimada, familia a la que pertenecen Genji y Hanzo Papazote Arcos Locos Shimada. ¡Me corro! Siendo Genji su amigo de confianza y compañero de travesuras. Pero tras ir creciendo, la madre de Kiriko insistía en enseñarle el arte de la espada por medio de la disciplina, llegando a combinar ambos estilos para lograr proteger a los inocentes del clan de los Hashimoto. Oye Lili, pero ¿quiénes son los Hashimoto? Ah, es que los Hashimoto son un clan de otakus mafiosos. Deja de decir mentiras. Bueno, no tan así, pero son un grupo criminal que se encargan de sembrar terror en los habitantes de Hanamura, para poder mantener el poder después de la caída de los Shimada. Cuando el líder de este clan cayó, la familia de Kiriko fue una de las afortunadas de salir casi ilesas de este grupo criminal. Esto lo comento porque su padre fue obligado a fabricar las armas de este clan, mientras que su madre fue obligada a dejar a Kiriko con su abuela, esto con el fin de proteger a su hija. Eso tiene sentido para mí. Gracias a esto, Kiriko fortaleció sus lazos espirituales con el espíritu del zorro, llamado Kitsune. Pero tras crecer y ver todo el despapalle y dolor que provocaron los Hashimoto, Kiriko juró partirle su mandarina en gajos a cada persona miembro del clan por medio de un grupo llamados los Yokai, que tienen como objetivo recuperar la paz de Kanesaka a cualquier costo. Y si ven el tráiler de introducción de esta Kiriko, sabrán a lo que me estoy refiriendo. Prácticamente esta niña casi comete un homicidio. Nos despertamos bravas, Las habilidades de Kiriko son fuertes a la hora de sanar a sus compañeros de equipo, ya que como disparo principal Kiriko lanza una ráfaga de talismanes dirigidos a los compañeros que en conjunto puede mantener con vida a cualquier DPS sin problema alguno. Su disparo secundario consiste en lanzar kunais al aire a lo desquiciado. Bueno, esto siempre y cuando que no falles la puntería. Y en efecto, el 99.9% del tiempo le darás a la nada, pero ese pequeño golpe de suerte le dará una instakill a casi cualquier DPS o soporte si se apunta a la cabeza. Por eso les recuerdo que es importante seguir el consejo de Thanos. Debiste apuntar a la cabeza. Sus otras habilidades consisten más en la movilidad y en protección momentánea de sus aliados, siendo el caso de la teletransportación a distancia hacia el aliado más cercano. Esta habilidad le otorga un pequeño momento de invulnerabilidad y sanación por su propio uso del Suzu. ¿Y qué carajo es el Suzu? No sé. Quitando cualquier efecto negativo de cualquiera de estos personajes, tal es el caso de Ana, Zenyatta, Ashe, Reinhardt, etc. Prácticamente contrarrestando la mayor parte de las habilidades de los héroes de este videojuego. Y si le agregamos sus habilidades pasivas de sanación, de trepar paredes, reposicionamiento, cualquier jugador tryhard tendrá la partida dominada al mantener todo su equipo con vida. Personaje digno para poder vencer a Goku. Se tenía que decir y se dijo. No digas mamadas, Mary Jane. Y si estás o no de acuerdo con esto, por favor déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Tempting. Tempting. De igual manera te agradecería muchísimo que te suscribieras a este canal y activaras la campanita de notificaciones. Y si es que te gusta el contenido y quieres apoyar de forma más directa, recuerda que puedes volverte miembro del canal, ya que vas a tener muchísimas ventajas desde los 9 pesitos mexicanos. ¡Qué impactante noticia! Pero ahora sí, continuemos. Kiriko y Genji, al ser compañeros de travesuras, ellos se la pasaban molestando a las personas que no eran fines a su humor. Pobre del papacito Arcos Locos de Hanzo. Pobre cosita. Sexy. De igual manera a Kiriko le gusta robar los dulces de la cocina para compartirlos con Genji.
Al parecer Kiriko y Genji compartían su corte de hongo, aunque esto lo dejan en duda, porque Genji afirma tener fotos mientras que Kiriko no recuerda tener un corte de pelo así. ¡Mentiras! ¡Tú me enamoraste a base de mentiras! ¡Mentiras! Pero tú, ¿qué es lo que opinas al respecto? Kiriko es la única heroína del videojuego que demuestra interés en Jonrat y su alocada personalidad e historias. Kiriko es uno de los pocos personajes que casi no tiene diálogos de disgusto o incomodidad de manera directa con otros personajes, lo cual es un milagro que no sea tan fría con esta Moira. ¡Qué miedo! Sin miedo. Kiriko tiene una de las mejores introducciones del personaje al videojuego con tremendo temazo. ¡Hermosa! Kiriko se abre más con personajes como Hanzo y Genji porque ella los considera como familia a pesar de haber cambiado mucho a través del tiempo. La skin mítica de Kiriko está basada en la representación de la diosa del sol japonesa con el mismo nombre. La diosa Materatsu original tiene descendencia directa del dios creador Izanagi, al igual que sus dos hermanos Tsukuyomi, siendo el dios de la luna, y Susano, dios de la tormenta, siendo los estilos alternativos basados en estos dioses. ¡No me lo esperaba! Kiriko ha tenido varias apariciones en diferentes eventos temáticos de Overwatch 2, como es el caso de la venganza de la novia de Junkenstein y el más reciente de Questwatch. Que la verdad está medio el evento. Pero Liliana, no solamente es un evento, sino una temporada completa tematizada de juegos de rol. ¿Qué? ¿Pero qué ¡Lenguaje! A ciencia cierta no se sabe cuál será el futuro de Kiriko dentro del universo de Overwatch, ya que ella está bastante alejada del conflicto principal respecto al tema de la invasión ómnica y los conflictos entre Talon y la nueva Overwatch. Solo esperaré a que Blizzard no la ande cajeteando más con el videojuego, porque si sigue con el mal camino, hará que Overwatch 2 sea más abandonado de lo que está actualmente. ¡Qué mal! Ya que en lo personal sí me gustaría continuar la historia de Kiriko en algún futuro no tan lejano. ¿Quién sabe? Pero lo más importante de aquí es saber tu opinión. ¿Qué te parece la historia de Kiriko? ¿La usas en el multijugador o prefieres otro soporte? ¿Crees que el personaje sigue siendo bastante poderosa a pesar de sus nerfeos? Háganmelo saber en los comentarios. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Recuerda que puedes encontrarme en mis redes sociales como el Discord, Facebook, Twitter, etc. con los enlaces que están acá abajo en la descripción. De igual manera también te quiero invitar a utilizar mi código de creador Liliana Sofía VT en la tienda de Fortnite o en Epic Game Store si es que gustas apoyar el contenido de este canal. A eso se le llama estrategia. Antes de terminar quiero agradecerle a todos los miembros del canal, entre los que se encuentran Jessica Mendieta, Jesús Dimon Cementerio, Samian Nogales y todos los miembros del canal de Viciosos Chiquitos. Se les agradece muchísimo el apoyo, mis cielas. Les mando un fuerte abrazo y un fuerte besote a todos ustedes. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.